Patriotas infames golpistas de Bolivia culpan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los trágicos hechos que han estado ocurriendo en los últimos días en Bolivia. Responsabilizan a nuestro mandatario federal por todos los errores, por todas las fallas y por todas las personas que tristemente han perdido la vida en Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de México? ¿De qué forma se le está acusando a nuestro mandatario federal y por qué? ¿Por qué los de derecha de Bolivia están tan enojados con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan estar muy al pendientes de los contenidos que generamos día con día para ustedes. Pues bien, mis queridos patriotas, sigue el tema de las controversias con todo lo que está ocurriendo en Bolivia. México lo único que ha intentado todo este tiempo es que se convoque a elecciones en ese país, es que se restablezca el orden y la paz por el bienestar del pueblo de Bolivia. Pero al parecer eso ya es estar metiendo la cuchara, eso ya es estar diciendo lo que se tiene que hacer, eso ya es meter en lo que no nos importa, según afirman los derechistas de Bolivia. Pues ahora resulta que están culpando por todo lo que está ocurriendo allá en Bolivia, todo el desastre, todas las cosas que están mal, que están lastimando a las personas de allá. Ahora resulta que todo eso es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues me salieron más vivos que los panistas y los priistas. Ahora resulta que los males de otra nación independiente de México son culpa también del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mis queridos amigos, pues vayamos a verlo porque de verdad es un tema muy complejo, es un tema que da para hablar bastantísimo y es un tema que la verdad pues yo estoy segura que más de algún mexicano se va a sentir también molesto por la forma en la que Bolivia está culpando a México. Derecha boliviana le echa la culpa al presidente López Obrador por todo lo que se ha provocado durante la represión, a pesar de haber causado, de ser el origen de lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia. En estos hechos que han dejado a 9 personas sin vida aproximadamente en Bolivia por el golpe de estado, el presunto golpe de estado en contra de Evo Morales, los líderes cívicos de la derecha responsabilizaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de los hechos acontecidos recientemente que han derivado en condiciones fatales. En una carta firmada por Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, líderes de los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, manifiestan que están consternados y preocupados por la actitud de complicidad de nuestro presidente mexicano por haberle dado asilo político a Evo Morales. De acuerdo con los inconformes, permitir que el expresidente incite a la subversión de ese territorio mexicano, contrario a lo dispuesto en el Tratado de Montevideo y pese a que su país no es signatario, sigue constituyéndose un acto inadmisible y condenable. Nos vemos obligados a escribirle cuando no deberíamos tener ningún motivo para hacerlo, porque usted no es una autoridad de nuestro país. Esto es algo que le escribieron al presidente López Obrador. No votamos por usted y no nos representa ni representa al pueblo boliviano. Ahí estoy de acuerdo. El presidente López Obrador representa al pueblo mexicano, pero el presidente López Obrador no está haciendo nada fuera de lugar, no está haciendo nada malo como para que lo estén condenando y lo estén culpando de este modo. Sigamos leyendo. Usted no debería tener ningún tipo de participación ni injerencia en Bolivia, pero tenemos que hacerlo porque las personas que han perdido la vida de Bolivia y las que pudieran generarse, las personas que podrían también llegar a perder la vida, de continuar usted con su política permisiva y injerencia en nuestra soberanía, son y serán también su responsabilidad y no solo del expresidente Morales, expusieron los representantes de la derecha. A ver, entiéndase de una buena vez, el presidente
Desde que se estuvo hablando sobre brindarle asilo político a Evo Morales, el presidente López Obrador se ha mostrado muy respetuoso con la soberanía de Bolivia, ha intentado respetar los procedimientos. Los pronunciamientos han sido en torno a nos trajimos a Evo y se les va a dar asilo político a las personas que lo estén solicitando a México, porque México es algo que lo suele hacer, porque México está intentando proteger la vida de esas personas que están pidiendo asilo político. En cuanto a las elecciones, México lo único que ha dicho es: Bolivia necesita tener paz, Bolivia necesita tener un presidente electo, que el pueblo decida quién quiere que lo esté gobernando. ¿Eso está mal? ¿De verdad está mal que el pueblo de México esté actuando en base a las leyes de México, en base a nuestra constitución en materia de política exterior? Y es que recordemos que hace también algunos días la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, le reclamó a México porque le permiten a Evo Morales utilizar sus redes sociales y le permiten a Evo Morales tener reuniones con la prensa mexicana para hablar acerca de la situación que se está viviendo en Bolivia, la situación que él está atravesando actualmente. Eso es lo que tiene en descontento a los derechistas de Bolivia, que salieron más vivos y más chuchos que los derechistas de aquí de México. Vayamos a recordar qué es el descontento de Jeanine Áñez, qué fue lo que le dijo al gobierno de México. Bolivia reclamará a México por actividades políticas de Evo Morales. Bolivia presentará un reclamo diplomático ante México por la actuación política del expresidente Evo Morales, asiliado en ese país, anunció la presidenta interina, la autoproclamada Jeanine Áñez. Tenemos una canciller, Karen Longari, que hará la representación que corresponda ante esta ruptura de este protocolo de asilo político. El exgobernante indígena, a quien el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador le da asilo, ha ofrecido conferencias de prensa y ha estado activo en Twitter desde que llegó a nuestro país, a nuestro México, 2 días después de renunciar, presionado por protestas contra su cuestionada reelección el 20 de octubre y tras perder el apoyo de las fuerzas militares de allá. México tendría que exigirle a Evo Morales a que cumpla con los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista de continuar en el poder desde donde está. Eso es verdaderamente vergonzoso, dijo la nueva mandataria derechista boliviana, quien asumió el poder el martes pasado en una sesión sin el quórum reglamentario. A raíz de esto, a raíz de que el descontento por parte de Jeanine Áñez es que se esté respetando la libertad de expresión de Evo Morales, que se esté incumpliendo con los acuerdos de un asilo político, pues evidentemente el gobierno de México ya le contestó y ya le explicó por qué se le permite a Evo Morales tener contacto con la prensa mexicana y por qué no se le quita el celular, ni se le quita la computadora, ni ningún medio electrónico para que esté en contacto a través de redes sociales, para que esté al tanto y que esté utilizando internet. México rechaza limitar libertad de expresión de Evo Morales tras el reclamo de Bolivia. El gobierno mexicano dijo que no se puede restringir la libertad de expresión de los asiliados políticos en su respuesta a reclamos de la presidenta interina boliviana por la actividad política del expresidente Evo Morales desde que llegó a la nación azteca, a nuestro país. A las acusaciones de que los mensajes de Morales pues infringen el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es encabezada por Marcelo Ebrard, aseguró que la libertad de expresión de los asiliados no está sujeta a mayores limitaciones que la que tendría cualquier ciudadano mexicano. Y esto sí es muy cierto, cualquier ser humano, sea mexicano, no sea mexicano, en cuanto entre a suelo de México, goza de los mismos derechos y las mismas libertades, responsabilidades y obligaciones que cualquier otro mexicano.
El derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6º constitucional de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, lo que ya les comentaba, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país, es decir, mismos derechos, mismas obligaciones, mismas libertades. Incluso si existiera conflicto entre las disposiciones, que no lo hay, el artículo 1 constitucional obliga a que las normas se interpreten favoreciendo en todo momento la protección más alta de las personas. Esto lo dijo nuestra Cancillería, esto lo dijo nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, que es, como ya se los mencioné, encabezada por Marcelo Ebrard. Pero esto no es lo único, mis queridos amigos. ¿Qué cosas más hay detrás del descontento de la derecha de Bolivia, mejor dicho, de la derecha de Bolivia en torno a que Evo Morales tenga contacto con el mundo exterior, tenga contacto con lo que está ocurriendo en Bolivia, se mantenga presente en redes sociales y con los medios de comunicación mexicanos para estar hablando más del tema? Bueno, pues resulta que al parecer, presuntamente, todavía no está aprobada la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia, y esto lo estoy diciendo a pesar de que ya sé que de entrada, por estar tocando estos temas, me van a llover las críticas de personas en Bolivia. Yo estoy defendiendo la postura del gobierno de México, no del de Bolivia, que quede bien claro. Yo estoy defendiendo lo que mi presidente, lo que mi secretario de Relaciones Exteriores han estado pronunciando. Desde esa partida, desde ese punto, es que sale lo que se estaba mostrando en este momento aquí en Patria 24/7. Sin embargo, el presidente o expresidente Evo Morales dijo que le notificaron que todavía no se acepta su renuncia como presidente legítimo de Bolivia. Si fue fraude o no fue fraude, no lo estoy señalando en este momento, mucho ojo. Yo estoy diciendo que él presentó su renuncia y que le notificaron hace unos días que no estaba aprobada. Evo Morales: sigo siendo presidente y regreso en cualquier momento. El exmandatario boliviano Evo Morales afirmó en una, por momentos tensa, entrevista con BBC Mundo, que sigue siendo el presidente y que podría regresar a su país en cualquier momento, afirmando que postularse nuevamente como candidato a la presidencia es su derecho, aunque eso no depende de él, sino de los movimientos sociales y de su partido. Me dicen los juristas: mientras que la Asamblea no apruebe mi renuncia, sigo siendo presidente. Eso lo dijo Evo Morales, a quien los diputados, horas más tarde de su salida hacia México bajo la promesa de asilo político, le aplicaron una cláusula de abandono de sus funciones y ausencia indefinida de su país. Estoy esperando a que la Asamblea Nacional decida sobre mi renuncia, si la rechaza o la aprueba. Esta entrevista, esta información, esto es lo que tenemos en pantalla, se publicó el domingo 17 de noviembre, a casi una semana de que Evo Morales estaba en suelo mexicano. Todavía no estaba aprobada la renuncia de él como presidente de Bolivia. La salida de Morales de Bolivia no ha resuelto la crisis que se originó tras las denuncias de un flagrante fraude electoral. Miles de simpatizantes de Morales se han lanzado a las calles a una jornada de protestas que ha dejado a ya más a 19 de personas sin vida y cientos de detenidos tras enfrentamientos con efectivos de la policía y del ejército. Pues bien, mis queridos amigos, Evo Morales dejó la presidencia, ahora resulta que no le aprobaron la renuncia, ahora resulta que hay que ver qué procede, ahora resulta que están culpando al gobierno de México de que las protestas sigan en Bolivia, están culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador de que haya personas que están cayendo, por no decirlo de otro término más fuerte. Ahora resulta que es culpa del presidente de México, López Obrador, quien lo único que ha intentado en todo este tiempo es pues garantizar la seguridad, la protección de Evo Morales por un lado, pero también intentar hacer por medio de organismos internacionales que se trabaje por devolver la paz en Bolivia. Yo no sabía, perdónenme, que eso está mal.
Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones para que puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que estamos compartiendo para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y también de seguirnos en nuestras redes sociales.